Una imagen dice más que 1000 palabras. En ella se muestra cuando alguien es capaz de ponernos en riesgo a todos, basado únicamente en su desconocimiento y nulo criterio. ¿Le habrán quitado el tapón de cerilla al peje? Buenas tardes. Para un ciudadano pensante y consciente, no es necesario decirle y recordarle que la realidad jamás alguien puede ocultarla. No importa cuántas mentiras expreses y deseos tengas de que no pase algo. Por el simple hecho de pensarlo y decirlo, no garantiza que no suceda. Desde hace meses, por diferentes vías, declaraciones de diversos gobiernos de otros países, la Organización Mundial de la Salud, medios de comunicación serios, expertos en salud, etc., nos llegaron los avisos de lo que empezamos a vivir en México desde hace poco más de 2 semanas, con el tema del coronavirus. Pasaría y nadie en el gobierno tomó acciones, o al menos se notó que lo tomaran con seriedad. Lo he dicho antes y no me cansaré de repetirlo. La memoria es algo que a los mexicanos no nos funciona de manera correcta. No aprendemos de los errores del pasado. Por ello digo que somos una sociedad masoquista, que nos acostumbramos a vivir en el dolor, porque a ello nos han enseñado los gobiernos que hemos tenido y tenemos. No importa de qué color o ideología sean, todos trabajarán para ese propósito, infligir daño y dolor a la mayoría de la sociedad. Mientras esa función, me refiero a la memoria, no la echemos a trabajar de manera permanente, ello seguirá ocurriendo. A finales del año de 1994 y todo 1995, con el PRI a la cabeza, se vivieron momentos muy complicados en México. Alguien le movió sin saber a los botones económicos, con malas decisiones y poco conocimiento. Ello provocó que en unos cuantos días de estar a 4.99 pesos por dólar en noviembre de 1994, en enero de 1995 llegó a estar a 7.90 pesos por dólar. Se desplomó la moneda 40%, sin que esto obedeciera a un problema internacional o externo. Ello ocurrió únicamente por las malas decisiones del gobierno de Ernesto Zedillo, que en poco más de 2 años después logró controlar y terminó entregando a 9.60 pesos por dólar en el 2000. O sea que se devaluó prácticamente la moneda 90% en su sexenio, porque el daño ya estaba hecho desde el año de 1994 con sus malas decisiones. Vicente Fox del PAN será todo un payaso en la política, pero fue prudente en no meterse en temas que no conocía o prefirió cogobernar con la oposición, aunque en algunos aspectos terminaron por comerle el mandado. Sacó adelante su sexenio y entregó la moneda en 10 pesos con 64 centavos por dólar, perdiendo únicamente un 10% en todo su sexenio, ya sin un tipo de cambio controlado por el gobierno o subsidiado como algunos le conocen. Era un gran logro, avanzábamos por la vía correcta en lo económico. Después el PAN continúa con Felipe Calderón, que considero es uno de los peores presidentes de México en la era moderna, porque un mandatario debe evaluarse por todo el ejercicio, aspectos o rubros de su gobierno, no solamente unos sí y otros no. En el año 2006 recibió una moneda con 10 pesos 64 centavos por dólar. Atravesó por 2 crisis no menores, que inclusive una de ellas venía de Estados Unidos, país que sabemos que cualquier malestar económico que éste viva, México tendrá una crisis o se complicará más el escenario para los mexicanos. Por lo que acabo de mencionar, primero le toca vivir la crisis financiera provocada por el tema del quebranto inmobiliario en Estados Unidos, que nos empieza a llegar a finales del año 2007 a México, terminando de controlar ello. Después se viene la tan polémica enfermedad del H1N1, originado en México, en el estado de Veracruz, quienes muchos desacreditaron o no creyeron, pero no olvidemos que esta fue respaldada por la Organización Mundial de la Salud. Se tomaron buenas decisiones y acciones en eso en específico.
y lo he creído siempre. Hombre precavido o prevenido vale por dos. Lo sustento con aplicar la frase que dice: más vale tener algo y no ocuparlo que ocuparlo y no tenerlo. Para no hacer más largos los comentarios, después de todo ello y sumando el tema de la guerra fallida contra el narcotráfico, que también afectó a la economía, terminó por entregar en su sexenio en 13 pesos con 94 centavos por dólar. Termina depreciando la moneda más de un 20%, por un problema no atribuible a las malas decisiones tomadas por México y su gobierno. Del gobierno de Peña Nieto del PRI, ¿qué puedes decir? La corrupción y robo descarado, asimismo el querer hacer algo completamente diferente. Videgaray y él mueven todos los botones económicos como niño en local de maquinitas de videojuegos, sin conocer y saber plenamente cómo funcionaba. Terminan por entregar el peso a 19.87 pesos por dólar, después de recibirlo a 13 pesos con 94 centavos. Lo deprecian un 40%. ¿Por qué hago toda esta relatoría y remembranza? Porque Andrés Manuel parece que no entiende cómo se manejan los controles del sistema gubernamental, y desde que llegó parece actuar de forma muy similar a Peña Nieto, moviéndole a todo y no dando ningún resultado positivo hasta el momento. En su discurso del pasado, siendo oposición, dio estricta observancia a los errores cometidos por todos los que nombré. Y en conclusión, en lo personal, pensé que él había aprendido de los errores o fallas de otros. Por eso, desde el principio de este año, con todo el tema del coronavirus, por algún momento pensé que había aprendido del pasado, que él tenía muy claro lo que se tenía que hacer, pero veo que está más perdido que sus antecesores. La realidad lo alcanzó. Nuestra moneda, el peso, el pasado 18 de marzo alcanzó los 24 pesos por dólar, y apenas llevamos un año con 4 meses del actual gobierno. Aunque es un tema mundial, esto únicamente obedece a las decisiones tomadas o no tomadas a tiempo del actual gobierno. Asimismo, no hemos centrado totalmente al problema del huracán de salud y económico, pero nuestra moneda ya se depreció casi un 25% de cómo se entregó en el año 2018. Sumado a esto, el PG y su gabinete fue rebasado por la sociedad en general y el sector privado desde hace 2 semanas. Ello demuestra la fragilidad y la nula credibilidad del Estado mexicano. La mayoría tomamos la decisión basados en medios de comunicación serios nacionales e internacionales, así como declaratorias hechas por mandatarios de otros países, y la información más seria expresada por expertos de las benditas redes sociales. Esto a la falta de funcionarios públicos serios y confiables, que por el contrario han puesto algunos en riesgo la salud y vida de millones de mexicanos, dicho por el inepto Hugo López-Gatell, en el espectáculo de comedia que pasa en las mañanas, cuando aseveró el contagio llegará a millones de ciudadanos mexicanos. Espero que en la reunión emergente celebrada en Palacio Nacional, realizada el 17 de marzo, le hayan quitado toda la cerilla al peje de sus oídos, para que empiece a escuchar a los ineptos de su gabinete, y estos lleven a expertos para que le expliquen que nos tiene a todos pendientes de un hilo. Asimismo, se quite la sotana o vestimenta pastoral religiosa y se vista con el traje de estadista y responsable de encabezar un gobierno republicano. De lo contrario, los fantasmas de los tiempos de Miguel de la Madrid con el sismo de 1985 y de Zedillo en 1994, con la economía sostenida por alfileres, parecerán un problema menor. Es el momento de hacer la tarea y llevar a cabo acciones serias. De lo contrario, inevitablemente pasarán muchas cosas negativas, atribuibles todas únicamente a AMLO y a todos sus ayudantes burócratas en turno, por sus pésimas decisiones, ya que hoy tenemos un sistema de salud que él ingresó a terapia intensiva desde hace algunos meses, al no contar con medicamentos, equipamiento eficiente, suficiente personal, etc. Asimismo, una economía destruida por la desconfianza
sembrada a nivel nacional e internacional, y con una empresa Pemex prácticamente detenida, generando grandes pérdidas por sus ocurrencias puestas en marcha en el año 2019. Así que en estos momentos no tienes a dónde voltear a echar culpas, únicamente falta que el COVID-19 también sea conservador y fifí. Por ello surgió para destruir tu transformación de cuarta. Quiero decirte, Peje, que no se puede destruir algo cuando ni siquiera se puede ver el inicio de algo construido. Por favor, compórtate a la altura de las circunstancias, es nuestra exigencia. Si estás de acuerdo, comparte.